Stop. Hoy vamos a hablar del único, inimitable, irrepetible, insustituible, inmejorable. Quizá me estoy pasando, pero hoy vamos a hablar del gran Elon Musk. Sé que no estoy solo en el mundo cuando digo que soy uno de los fans de Elon Musk. La verdad es que de las personas que he admirado más en mi vida, sin duda, y la gente que me conoce lo sabe, es Steve Jobs, que algún día hablaremos de los libros que hablan de Steve Jobs como personaje inspirador y digamos que ha contribuido sobre todo al mundo de la tecnología. Pero Elon Musk, tengo que decir, tengo que aceptar, tengo que confesar de que va a otro nivel. Y hacía mucho tiempo que me quería leer el único libro oficial que hay en el mercado sobre Elon, que es escrito por Ashley Vance, que es un periodista de Bloomberg. Tenéis unos vídeos muy buenos en YouTube que hace sobre tecnología. Y la verdad es que lo aplazaba porque he visto tantos vídeos, tantas entrevistas, tantas cosas sobre Elon Musk que cuando lo ojeé pensaba que más o menos leería lo que ya sabía, honestamente. Y la verdad es que ha sido un poco el caso. La verdad es que muchas de las cosas que cuenta en el libro ya lo sabía por haber visto entrevistas, vídeos, etc. Pero realmente no puedo dejar de recomendar a la gente que lea este libro y que entienda a este personaje que no tengo ninguna duda, y ante el riesgo de sonar exagerado para algunas personas que quizá no han escuchado mucho hablar de él, creo que va a jugar un papel crítico en la historia y que dentro de 100 años en los libros de historia pocos nombres van a aparecer de las últimas décadas, pero sin duda creo yo que Elon Musk va a estar en esa. Y hoy voy a intentar resumir un poco las ideas del libro y explicaros por qué creo que este personaje está siendo tan importante y va por el camino de serlo aún más. Bien, el libro es una especie de biografía de una persona que en el momento en el que se publica el libro no ha cumplido los 50 años, así que es un poco atrevido plantear que esta persona ha hecho no solo ha hecho toda su contribución, sino que se merece un reconocimiento siendo aún tan joven por las cosas que ha conseguido. Pero es que realmente ya como emprendedor tecnológico, en este caso, es un personaje interesante. De hecho, luego comentaré, pero al final del libro ha añadido el autor una especie de actualizaciones posteriores, porque me parece que se publicó alrededor del 2015 y luego el 2017, 2018 me parece que era, añadido algunos apéndices donde actualiza un poco las cosas. Pero la verdad es que desde el 2018 hasta cuando se publica este vídeo, que es 2020, la verdad es que este hombre ha seguido construyendo cosas que han dejado a mucha gente boquiabierto. Vamos a empezar por el principio. El libro habla de su infancia, de su crecimiento. Él nace en Sudáfrica y cuenta cómo un poco su familia y sus antepasados eran de Estados Unidos primero, luego del Canadá, y cómo se fueron a Sudáfrica. Y vaya, como cualquier biografía, intenta encontrar vínculos a su personalidad o en general al personaje que se ha convertido. Pero yo creo que independientemente de eso, de las teorías que podamos hacer por qué se ha convertido, me gustaría hoy hacer un pequeño repaso de lo que ha hecho para que la gente se anime a plantearse a leer el libro y rascar un poco más y a tener el ojo en un personaje que, repito, creo que va a incrementar aún en la contribución que está haciendo. La primera empresa que monta ya una vez mudado a Silicon Valley, después de vivir un tiempo en Canadá, donde tenía familia y de hecho a través de su madre siendo de origen canadiense puede recuperar la nacionalidad, al cabo de un tiempo puede viajar a Estados Unidos y acaba consiguiendo un visado para quedarse, ¿no? La primera empresa que la monta con su hermano Kimball y montan una startup que ya estamos hablando de finales o mediados de los 90 y ya tiene una visión un poco avanzada del impacto que tendrá Internet en la sociedad. Y lo que propone en este caso, página web, es digitalizar los negocios. Una cosa muy obvia a día de hoy, que todos damos por sentado, que es que cualquier negocio tenga una especie de presencia online. Y esta empresa acabó siendo vendida además por unos 300 millones de dólares, de los cuales a Elon Musk le tocaron 22 millones y a su hermano Kimball 15 millones.
Y esto fue un pistoletazo de salida para pensar más ambicioso, ¿no? La importancia para mí de haber leído la historia de este inicio es darme cuenta de una cosa que, en mi caso como emprendedor y otra gente, a veces simplificamos, y repetiré esto en la historia de Musk, pero es una cosa que pasa, que a veces mirado a posteriori todo parece como muy simple, muy fácil, muy idealizado, ¿no? Y en realidad cuando rascas y cuando conoces los detalles de la historia te das cuenta que era caótico, que era difícil y que podría haber ido mal realmente. Y lo que planteaban ellos de poner los negocios online, cuando hablaban con los negocios les decían que estaban locos, no entendían exactamente. Durante un periodo muy grande, de hecho, casi no vendían nada y fueron vendiendo poco a poco hasta que encontraron alguna cosa que tenía sentido, sobre todo con concesionarios, etcétera. Y repito, dicho ahora a posteriori tiene mucho sentido, pero en el momento, como otras startups ahora o empresas tecnológicas ahora plantean cosas que para la mayoría de la gente son tonterías, podríamos decir, o que además, y cuando hay retos y las cosas se ponen difíciles, la gente tiende a pensar que eso es el fin, ¿no? Y en realidad es el inicio y es parte del proceso, y ya no digo el fracaso, sino simplemente el esfuerzo y la incerteza de construir algo. Pero bueno, volviendo a la historia en sí mismo, con este dinero, Elon Musk, en lugar de hacer lo que haría la mayoría de los mortales, que es coger ese dinero y vivir la vida, cogió y volvió a invertir casi todo su dinero, de hecho, fue de forma gradual en otra empresa. Una cosa que le rondaba siempre por la cabeza y le había rondado durante muchos años era cómo el sistema financiero no se digitalizaba, y el poder de la digitalización en el sistema financiero tendría un impacto enorme, ¿no? Y enseguida lo vio y quiso construir algún tipo de producto en esta dirección. Y construyó lo que luego se convertiría en el PayPal que aún conocemos a día de hoy, aunque su ambición era mucho mayor. Su ambición era literalmente hacer un banco que digitalizase la economía, incluso de nuestro día a día, literalmente, ¿no? Y la verdad es que, una vez más, el camino no fue llano, no fue simple, no fue fácil y costó mucho. La diferencia aquí es que un emprendedor que tiene de salida 22 millones de dólares para invertir en su empresa, aunque no los invierta todos igualmente, es una cantidad muy potente para empezar, digamos, ¿no? Y por lo tanto le dio un cierto control a la hora de construir esta etapa inicial, aunque vinieron momentos difíciles y además vino la explosión de las .com en el año 2000, donde muchas empresas, digamos, cerraron porque se había hecho una apuesta muy grande sobre lo que podían ser las .com y las expectativas se hincharon, y luego se dio cuenta mucha gente que había invertido en cosas que no tenían sentido y hubo una explosión que hizo que muchas tuvieran que cerrar, y las expectativas fueron al extremo contrario, donde ya nadie creía que una cosa que pusiera .com tenía sentido. En el caso de Elon Musk no tuvo que cerrar, pero sí que en un momento dado decidieron fusionarse con otra empresa, en este caso de Peter Thiel, que es a día de hoy es uno de los inversores más potentes también de Silicon Valley, y se fusionaron en una cosa que se llama X.com, que era la marca que promovía principalmente Elon Musk, que luego se acabó convirtiendo en PayPal, incluso después de que lo comprase eBay, y que fue el punto de inflexión también para que Musk, en este caso, cobrase una cantidad multimillonaria y que luego usaría para SpaceX y para Tesla, ¿no? PayPal se vendió en 2002 por 1.500 millones de dólares, de los cuales a Elon Musk le cayeron 180 millones. Y una vez más, si con 22 ya te planteas que podría haber vivido toda la vida sin problemas y sin tener que tomar ningún riesgo, y lo reinvirtió todo, en este caso lo que hizo Elon Musk, y para mí una de las demostraciones de que es una persona muy especial en el sentido en que realmente tenía y tiene una visión del mundo que quiere cumplir, y cogió esta fortuna y empezó a invertirla en las cosas que creía. Y una de las cosas que había creído desde su infancia es en la industria aeroespacial orientada a llevar a los humanos al espacio y más allá, podríamos decir. Con esa cantidad empezó a mirar, y os animo a que busquéis entrevistas a Elon Musk porque es muy interesante cómo empezó a buscar opciones, porque tenía claro, y esto es la revolución propia de SpaceX, que es que la industria aeroespacial, la industria de los cohetes,
era innecesariamente cara y la manera como se hacían las cosas no era la mejor manera. Pero es una industria muy compleja, muy grande, muy lenta, muy controlada por una serie de fabricantes de poderes y de compradores, y no había un mercado como tal para empezar a vender una cosa así. Por lo tanto, de hecho, cuando empezó, incluso a un amigo suyo le hizo un vídeo en el cual se veían un montón de cohetes estallándose, porque quizá cada cohete valía 100 millones de dólares o 50, da igual, y por lo tanto tienes un máximo de intentos hasta que te arruinas completamente, ¿no? Y este amigo en concreto, entre otros, se pensaban que estaba loco, literalmente, se pensaban que se le había ido la cabeza, y de hecho yo creo que esto es un continuo hasta sobre todo hasta el 2012, que la gente literalmente te mire y se piense que estás loco, ¿no? Y yo pienso que esta es una, yo creo, lección para mucha gente. No todos queremos o podemos siquiera ser Elon Musk, pero si te planteas emprender, creo que ver que alguien ha superado este nivel de incredulidad, de incomprensión e incluso diría de reproche, o no diré de odio, pero de gente que le ha criticado muchísimo de forma muy emocional durante todos esos primeros años, tanto SpaceX como Tesla. De hecho, hasta hace poco Tesla era una crítica continua de la industria de la automoción e incluso de Wall Street como una broma, como una cosa que no se podía convertir en una empresa normal de automoción, y de hecho en varias ocasiones estuvo a punto de no conseguirlo. Pero vivir con esa crítica continua, y no me quiero imaginar lo que debía ser y cómo una persona ha conseguido ir avanzando a lo largo de los años con tanta gente que le decía que estaba loco y que no lo intentase, ¿no? En el caso de SpaceX es muy interesante ver cómo intenta primero encontrar unos cohetes que pudiera comprar y readaptar, y acaba yendo a un camino que me ha recordado en cierta manera a Steve Jobs, y que tiene que ver con que tanto Steve Jobs como Elon Musk creen que tienen la razón, y si alguien tiene la razón y ellos no la tienen, les tendrá que intentar convencer con mucha fuerza, ¿no? Y esto puede ser malo y poco valorado, digamos, en la sociedad, que te piensas que tienes la razón continuamente, y sin duda no sé cómo sería el mundo si todos nos pensamos que tengamos la razón continuamente, pero para una persona tan especial le ha servido bien en muchas ocasiones, porque lo que ha hecho es no escuchar a veces opiniones de otra gente que le decía que digamos que eso no se tenía que hacer así, o básicamente que todo el mundo le hubiera dicho que ni lo intentase, y él siguió hablando con gente en la industria y siguió planteando cosas. Y la cosa que me recuerda también a Steve Jobs es que se dio cuenta que al final lo tenía que hacer todo él. En este sentido, cogió y en lugar de buscar proveedores, y es una cosa que también pasó con Tesla, ninguno de estos proveedores, ninguna de las personas o de las empresas que estaban en el sector le daban una solución que le pudiese servir en los estándares de calidad que él se imaginaba para conseguir cosas. Y por ello acabó construyendo el primer cohete casi desde cero. Y esto fue lo que en la industria además pues era... se reían, podríamos decir, de él, ¿no? Decían, estás loco, o sea, son años de una industria multimillonaria que ha llevado al hombre a la luna o al espacio en general, y tú ahora te piensas que puedes construir un cohete y empezar a mandar cosas al espacio. Pues durante unos años fueron muy criticados. Y de hecho no solo fueron criticados, sino que los primeros 3 cohetes que intentaron lanzar no funcionaron, estallaron en diferentes momentos. Y de hecho el punto clave que comenta en el libro, que me parece también muy interesante, que he visto en alguna entrevista, es 2008. 2008 es un punto en el cual tanto a SpaceX se le está a punto de acabar el dinero literalmente, como a Tesla tiene un problema con el primer coche que lanzaron, Roadster, y Elon Musk está en el borde del precipicio mental, va a tener un ataque de ansiedad casi, y además de arruinarse completamente, casi incluso endeudándose, ¿no? Y en esa época coinciden 2 cosas que yo diría no son suerte, sino que son el resultado de un esfuerzo. Podrían haber no pasado, sí que hay un poco de azar ahí, pero realmente no creo que no sean justificadas ni merecidas. Y es que al final el cuarto cohete que lanza SpaceX funciona, y la NASA le
proporciona un contrato de varios millones que hace que puedan mirar al futuro al menos durante un periodo. Y en el caso de Tesla, reciben una inversión, en este caso de Mercedes, si no me equivoco, y pasan varias cosas además que solucionan los problemas que tenían y hacen que también puedan mirar en el futuro. Por lo tanto, es una historia extremadamente intensa los primeros 15 años o así de emprender en diferentes empresas. Y realmente hasta hace poco, yo creo, y aún a día de hoy, un poco como pasaba yo creo con Steve Jobs, hay muchísima gente que critica a este personaje por muchas razones, porque se pasa con o exagera su visión, o las cosas que propone son absolutas locuras, como ir a Marte o como túneles por debajo de la Tierra, etcétera, ¿no? Pero yo creo que después de 2012 sobre todo, ha demostrado que ha construido primero una empresa que no solo ha sido capaz de enviar cohetes al espacio, sino que además una cosa que el libro se publicó mucho antes y no ha sido capaz de ver es que este año SpaceX por fin llevó personas a la estación espacial. Y esto es la primera vez que pasaba desde que los americanos dejaron de enviar cohetes al espacio hace como, diría que eran 9 años. Desde entonces cerraron el programa espacial y pagaban a la agencia espacial rusa Roscosmos para que mandasen los astronautas a la estación internacional. Y SpaceX es la primera empresa, no solo del mundo, porque es la primera empresa privada que hace esto como un proveedor del gobierno de los Estados Unidos, sino, por lo tanto, pasando por delante a otras empresas, pero pasando por delante literalmente a países enteros, en mandar astronautas a la estación internacional con un cohete que no solo es ya en sí mismo un hito, sino, y lo más importante de SpaceX, es que el cohete vuelve a aterrizar de forma vertical. Y en algunos casos no lo han conseguido, pero muchos de los cohetes y varios ya han sido reusados para otras misiones, ¿no? Bien, como podría estar hablando de este hombre durante horas, he decidido cortar el vídeo en 2 y en los próximos días colgaré la segunda parte. Aseguraros de suscribiros para recibir la notificación, darle a la campanita y si ya la he colgado dejaré el link por aquí.